La luz roja de grabación ya parpadeaba cuando lo soltó. Ya no estás en sintonía con nuestra dirección futura. Por un latido. Nadie en la sala de juntas respiró. Luego, las cámaras giraron hacia mí en primera fila, quieta. Manos cruzadas mientras un aplauso cortés ondulaba por las paredes de vidrio. 23 años de servicio comprimidos en 12 palabras y un espectáculo. Soy Elisa Márquez, 43 años, arquitecta senior de cumplimiento en sistemas Halden. He construido la columna vertebral de seguridad de esta empresa cada contrato, cada autorización, cada centavo contabilizado. Sé cuánto tarda un sistema en colapsar cuando la arrogancia pisa el protocolo. Darío Holt, nuestro director, está a punto de aprenderlo en carne propia. Se aparta del podio, ojos brillando con victoria. Agradecemos a Elisa por su dedicación, dice, actuando para la transmisión de la junta. Halden avanza hacia un futuro más ágil. No tiene idea de que la red detrás de su preciada fusión ya está reaccionando. Un indicador rojo parpadea brevemente en la esquina de la pantalla, casi invisible. A menos que sepas dónde mirar. Yo lo diseñé así. Una alerta silenciosa cuando se detecta acceso no autorizado. Alguien de su equipo intentó saltarse la secuencia de aprobación multicapa esta mañana, minutos antes de esta reunión. El sistema lo detectó, lo bloqueó y envió la alerta a mí. Mantengo la vista fija en él mientras el aplauso se apaga. Aún no ve el temblor en su propia infraestructura, ni las transacciones congeladas, ni los archivos de la fusión valorados en 7.000 millones de pesos, esperando la única firma que no puede falsificar la mía. Quería humillación en cámara. La va a tener solo que no la que planeó. Gracias por su tiempo, concluye Darío, retrocediendo ante sonrisas forzadas. Me levanto. Aliso mi chaqueta y salgo por las puertas de vidrio. El aire afuera de la sala se siente diferente, cargado, eléctrico, como una tormenta a punto de estallar. Filmaron mi caída. Pronto transmitirán la suya en vivo, porque cuando construyes un sistema que recuerda cada verdad, nunca olvida quién mintió primero. Las puertas del elevador se cerraron detrás de mí con un suspiro metálico suave, y por primera vez en años, no tenía a dónde ir más que hacia abajo. Mi gafete ya no funcionaba, pero mi llave de acceso, la de verdad, no era de plástico. Vivía en el sistema que había pasado la mayor parte de 2 décadas construyendo. Conduje a casa bajo la llovizna gris de Ciudad de México, esa que hace que el horizonte parezca un reflejo borroso, incierto. La laptop de la empresa estaba en el asiento del pasajero, símbolo de todo lo que había perdido y todo lo que aún controlaba. Esa noche la encendí. Apareció la ventana de inicio de sesión de la red Halden, familiar y estéril. Debajo de la superficie, la arquitectura latía en silencio mi diseño, mi huella, 4 capas, como cajas fuertes anidadas. Capa 1, autenticación de identidad, credenciales básicas. Capa 2, autoridad legal, verifica el clearance de cada firmante. Capa 3, cumplimiento fiscal, coincide cada monto con su presupuesto autorizado. Y capa 4, mi creación, verificación encriptada cuántica que solo mi llave digital podía abrir. Una salvaguarda personal que codifiqué después de que los registros médicos de mi esposo fueran alterados sin consentimiento. Juré que nunca más dejaría que la integridad fuera opcional. Cada contrato mayor que Halden firmaba, cada documento de fusión, cada transferencia de alto valor pasaba por ese marco. Ninguna aprobación avanzaba sin que las 4 capas alinearan perfectamente. Darío presumía de innovación y sistemas sin confianza, pero nunca entendió que el sistema no era sin confianza, confiaba en la persona correcta. Y esa persona no era él. Revisé los registros. A las 9:02 am, 10 minutos antes de la reunión, alguien intentó saltarse la capa 4. La alerta se activó, bloqueando el flujo automáticamente. La fusión pendiente con Capital Horizonte estaba congelada a mitad de transferencia. Me recosté, el brillo de la pantalla reflejándose en el vidrio de la ventana. El sistema recordaba todo: marcas de tiempo, credenciales de usuario,
rastros de ubicación. Era más leal que cualquiera con quien había trabajado. Podía borrar mi perfil del directorio de la empresa, pero no de la arquitectura misma. Darío Holt me despidió en cámara, y al hacerlo, acababa de cortar la única línea que podría haberlo salvado. El departamento estaba en silencio, salvo por el zumbido del refrigerador y el siseo suave de la lluvia contra la ventana. Colgué mi blazer en el respaldo de una silla y miré la mesa de la cocina, el lugar donde se habían tomado todas las decisiones importantes de mi vida. La mesa aún tenía un rasguño leve de cuando Clara intentó tallar sus iniciales a los 9 años. Ahora tiene 16, más alta, más aguda, el tipo de adolescente que lee emociones más rápido de lo que puedes esconderlas. No podía dejar que viera esto. Aún no. El reloj marcaba las 8:47 p.m. Abrí mi laptop. No para trabajar esta vez, sino para contar. Indemnización ninguna. Ahorros 6 meses. Tal vez 7 si cancelaba el gym que nunca usaba. Las facturas pendientes del hospital por los tratamientos de Daniel seguían en una carpeta ordenada en la encimera, cada sobre más delgado que el anterior, pero nunca desaparecían. Él solía decirme que los números eran solo historias esperando resolverse. Esa noche, la historia no cuadraba. Miré por la ventana de nuevo. El skyline de Ciudad de México parpadeaba con luces a través de la niebla. En algún lugar allá afuera, Darío Holt probablemente celebraba, levantando una copa por una fusión que creía definiría su legado. Mi celular vibró. Número desconocido. Casi lo ignoré hasta que vi el nombre debajo, Lina Pérez. Lina había sido pasante conmigo hace 6 años, afilada, ansiosa, alguien que veía la lógica como una forma de justicia. No habíamos hablado desde que se fue a una firma de auditoría forense en Washington. Su mensaje era corto. Vi la transmisión. Llámame cuando puedas. Por un momento, solo miré la pantalla. Mi reflejo en el vidrio parecía más viejo de lo que recordaba. Cansado, pero no derrotado. Escribí de vuelta: mañana por la mañana, gracias. Luego puse el celular boca abajo y exhalé. El departamento volvió a su silencio. Afuera, la lluvia amainó, dejando ese olor limpio que sigue a una tormenta. Aún no lo sabía, pero la llamada de la mañana siguiente rompería ese silencio de formas que no podía imaginar. 3 días pasaron antes de que el silencio se rompiera. Estaba sentada en la mesa de la cocina, medio despierta, cuidando un café frío, mientras Clara se alistaba para la escuela. La ciudad afuera estaba envuelta en niebla, esa que traga sonidos y hace todo lento. Cuando sonó el teléfono, casi no me moví. La pantalla parpadeó: sistemas Halden, línea ejecutiva. Por un momento pensé que era un error. Luego vi el nombre Darío Holt. Lo dejé sonar 2 veces. En la tercera, la curiosidad ganó. Elisa. Su voz salió cortante, impaciente, pero más delgada de lo que recordaba. Estamos teniendo un pequeño problema técnico con la fusión Horizonte. La capa de autorización parece bloqueada. Probablemente solo un error de configuración. Estoy seguro de que puedes ayudarnos a resolverlo. La audacia me hizo reír, suave y seca. ¿Te refieres a la capa que descartaste como seguridad redundante? Silencio. Luego, es solo una formalidad. Esa frase tan limpia, tan corporativa, cayó como un clavo en madera. Me lo imaginé parado en esa oficina de vidrio, su confianza agrietándose en tiempo real. Ya no trabajo para Halden, dije. Suerte con tu formalidad. Colgué antes de que pudiera responder. 5 minutos después, otra llamada. Esta vez de Janice McCowan, consejera jefe de Halden. Su tono era más suave, pero el temblor debajo la traicionaba. Elisa, esto es solo una verificación rutinaria. Estamos bajo un poco de presión de tiempo. La transacción no puede cerrarse hasta tener tu firma digital. Hizo una pausa, esperando un acuerdo que nunca llegó. En cambio, abrí mi panel encriptado. Entradas de registro rodaban por la pantalla: intentos fallidos, credenciales no coincidentes, usuarios no autorizados picando la cadena de verificación. El sistema había hecho exactamente lo que fue construido para hacer, recordaba, en algún lugar en sus oficinas relucientes,
La red había congelado cada documento activo ligado a la fusión. El flujo estaba bloqueado, pendiente de una sola llave faltante. La mía. Para cuando el teléfono dejó C47 de vibrar, ya estaba escribiendo una nota a Lina. Intentaron saltárselo. El sistema los atrapó. La primera grieta había aparecido, y no era mía. Para el viernes por la mañana, la historia ya había llegado a la prensa de negocios. Sistemas Halden anuncia camino técnico para reanudar fusión, decía el titular. Darío lucía presumido en la foto al lado, corbata perfecta, sonrisa ensayada. Para cualquiera, era confianza. Para mí, era desesperación disfrazada de control. Me senté junto a la ventana con la laptop abierta, viendo la lluvia rayar el vidrio mientras la conferencia de prensa en vivo sonaba. Darío estaba detrás del mismo podio donde me despidió, prometiendo a inversionistas que el problema era puramente procedimental. Detrás de él, Yanis asentía con la convicción que solo el pánico crea. Abrí mi consola encriptada. El panel latía débilmente, cada nodo representando un proceso vivo dentro del marco de verificación. Luego, de repente, movimiento un comando de override externo, entrante de los servidores internos de Halden. Intentaban rodearme. El cursor parpadeó mientras el sistema rastreaba la intrusión. Había codificado el fail-safe años atrás, por una razón: reconocer manipulaciones. En segundos, la primera alerta parpadeó. Luego otra. Modificación no autorizada detectada. Desajuste de checksum. Brecha de integridad. Bloqueo en cascada iniciado. Vi línea tras línea de texto rojo florecer en la interfaz. El sistema había pasado a modo defensivo, aislando cada transacción ligada a la fusión de 7.000 millones de pesos. Cada credencial falsificada, cada firma digital falsa era etiquetada y puesta en cuarentena, legalmente nula. Luego vino la línea final calma, decisiva. Todos los archivos derivados invalidados, integridad del sistema preservada. Por un momento, la habitación estuvo en silencio salvo por el zumbido bajo del ventilador de mi computadora. Imaginé el caos desplegándose en la sede de Halden, abogados gritando. Ti, corriendo. Darío dándose cuenta de que su atajo había activado un congelamiento corporativo total. No sonreí. No exactamente, pero la tensión en mi pecho se aflojó. El marco que construí había aprendido, tal como lo diseñé. Ya no necesitaba mi comando para defenderse. Para cuando las noticias se actualizaron de nuevo, fusión Halden enfrenta, retraso técnico pendiente de auditoría, cerré la laptop y exhalé. El sistema había hablado en el único lenguaje que conocía: prueba. Y la prueba, una vez despertada, nunca olvida. 2 días después de que la conferencia de prensa colapsara en silencio, recibí una llamada que no sonaba a pánico. El número era desconocido. Código de área de Washington. Dudé. Luego contesté. Señorita Márquez, soy Ethan Kwan, oficial de cumplimiento en Capital Horizonte. Su tono era estable. Deliberado, la voz de alguien que mide palabras antes de usarlas. Sé que esto es inesperado, pero quería contactarla personalmente. Me recosté contra la encimera, el crepúsculo de la ciudad filtrándose por las persianas. Adelante, carraspeó. Hemos estado revisando la red de autorización de Halden, su arquitectura, específicamente. Fuera de registro, quien quiera que la construyó, entendía ley y lógica mejor que nadie que hemos visto. Es elegante. Hacía mucho que nadie usaba esa palabra para mi trabajo. Continuó. Sin su autorización, la fusión está muerta en el agua. Cada camino de cumplimiento ruta de vuelta a su cadena de firmas. El equipo de Darío Holt no puede mover un solo peso sin ella. No dije nada. Dejé que la verdad colgara ahí, limpia y pesada. Ethan no llenó el silencio. Eso era nuevo. La mayoría corre a controlarlo. En cambio, dijo en voz baja. Entre nosotros, nuestra junta pierde paciencia. Hablan de una auditoría forense. Si pasa, el sistema que construiste hablará más fuerte que cualquier abogado. Algo dentro de mí cambió un clic suave. El sonido del equilibrio regresando. Por meses.
Mi nombre había sido susurrado con lástima o borrado por completo. Ahora se pronunciaba con respeto y del otro lado de la mesa. ¿Por qué me dices esto?, pregunté. Porque he visto gente tomar crédito por trabajo que no entendía. Dijo, mereces saber que tu sistema protege más que su dinero. Protege tu nombre. Cuando la llamada terminó, me quedé parada un rato largo, escuchando el zumbido del refrigerador de nuevo. El mismo sonido que antes, pero esta vez no se sentía como vacío, se sentía como el inicio de ser vista. Lina llegó temprano el domingo, el abrigo aún húmedo de la llovizna, laptop bajo el brazo. No nos veíamos en años, pero cuando entró a mi departamento, la formalidad se evaporó. Lucía mayor, más afilada, pero los mismos ojos claros y curiosos que una vez preguntaban demasiado en mi antigua oficina. Puso su computadora en la mesa entre nosotras. Saqué los registros de auditoría que mencionaste, dijo. Hay más aquí que un simple fallo de autorización. Por las siguientes 3 horas, tamizamos los datos columnas de cifras, IDs de contratos, marcas de tiempo, para cualquiera. Podría parecer ruido, pero yo había vivido dentro de este sistema lo suficiente para oír su ritmo. Cada anomalía tenía un pulso, un patrón, rastreando pagos routados por proveedores fantasma, empresas que no existían hace 6 meses. Otros llevaban offshore, ciclando fondos por contratos de consultoría firmados por Holt él mismo. Algunos retrofechados para alinearse con presupuestos viejos, enmascarados como asignaciones de I+D. Cada firma había pasado las primeras 3 capas perfectamente, pero todas fallaron la cuarta, la mía. Lina se acercó más. ¿Te das cuenta de que esto conecta con la valoración de la fusión? Si cuantificamos, estamos mirando unos 7.000 millones de pesos en activos manipulados. El número no me choqueó, lo que sí fue la precisión. Darío no solo había robado, había ingenierado el robo en el flujo de trabajo, usando el mismo sistema que construí para prevenirlo. Organizamos la evidencia en un archivo legal de cadena de custodia, hashes encriptados, metadata firmada, verificación de timestamps, ninguna copia fuera de discos seguros, ningún cabo suelto. El tipo de registro que podía entrar a cualquier corte y pararse solo. Cuando terminamos, la lluvia había parado. El aire por la ventana olía metálico, como la ciudad antes del amanecer. Lina cerró su laptop y me miró. Si esto sale a la luz, no es solo un escándalo, es criminal. Asentí, mis manos firmes en el teclado. Entonces lo hacemos bien, sin filtraciones, sin atajos. El sistema había recordado. Ahora era mi turno de asegurarme de que el mundo también. La notificación oficial llegó un jueves por la mañana, envuelta en neutralidad corporativa, sesión de emergencia de accionistas, asistencia requerida. La fecha era para el lunes. El lugar, Sistemas Halden. Salón ejecutivo, Ciudad de México. La misma sala, el mismo escenario de vidrio, la misma luz roja de grabación que una vez capturó mi humillación. Leí el memo 2 veces. Luego abrí un mensaje nuevo dirigido al Comité de Auditoría Independiente de Halden. Adjunto estaba el paquete encriptado que Lina y yo armamos los archivos de cadena de custodia. Cada transacción verificada, cada firma con timestamp ligada a las credenciales de autorización de Darío Holt. Agregué una nota corta. Para revisión bajo sección 4.7. Cláusula de integridad de financiera. Sin florituras, sin acusaciones, solo hechos. Antes de enviar, dudé. Esto ya no era sobre vindicación, era evidencia entrando al mundo, intocable una vez liberada. Ingresé la llave de encriptación, vi la transferencia completarse y exhalé. Esa tarde, Lina confirmó recibo por un canal seguro. Están revisando todo, dijo. El presidente del comité quiere que estés presente para verificación, si estás dispuesta. Pensé en esa sala, el aplauso cortés, las sonrisas huecas. Pensé en lo fácil que fue para Darío borrarme frente a ellos, y ahora tendrían que escuchar. El lunes llegó como quián una tormenta que se había estado acumulando por semanas.
Reporteros se reunieron afuera de la sede de Halden, micrófonos capturando fragmentos de rumores: brecha de cumplimiento, fusión congelada, autorización perdida. Adentro, ejecutivos se movían en líneas afiladas, susurros siguiéndolos. El guardia de seguridad en la puerta me reconoció. No habló, solo asintió una vez. Ojos pesados con algo cercano a disculpa. En el salón de conferencias, filas de inversionistas enfrentaban el escenario. Cámaras rodaban de nuevo, pero esta vez el aire se sentía diferente, sin actuación. Solo espera. El presidente del comité de auditoría se levantó, voz firme. Señorita Márquez, gracias por unirse. Nos gustaría que confirme la integridad de datos de su sistema. Me levanté de mi asiento, el mismo que ocupé el día que me despidieron. Las luces se sentían igual de brillantes, pero por una vez no quemaban, revelaban. Darío estaba en el podio de nuevo, el mismo lugar donde terminó mi carrera en cámara. Su tono era calmado, casi ensayado. Quiero asegurar a nuestros accionistas que los sistemas de Halden permanecen seguros. La interrupción reciente fue resultado de un conflicto de software rutinario, nada más. Detrás de él, 2 pantallas masivas mostraban el logo de la empresa girando en movimiento lento y confiado. La ilusión de control. El presidente del comité de auditoría carraspeó. Señor Holt, antes de continuar, el comité ha revisado evidencia material presentada por canales oficiales de cumplimiento. Creemos que la señora Elisa Márquez puede aclarar el asunto. Por un momento, Darío no se movió. Su sonrisa se congeló. Músculos tensos bajo las luces brillantes. Luego se apartó. Caminé al podio. El sonido de mis tacones ecoando en el piso pulido. La sala estaba quieta. Cámaras fijas. Conecté el disco seguro que Lina y yo preparamos. La primera pantalla parpadeó. Luego mostró una cascada de datos: timestamps, caminos de autorización, IDs de transacciones. Estos son los registros internos del marco de verificación de Halden, dije, mi voz firme. Cada capa documenta un paso de aprobación separado. Ninguna de las firmas siguientes pasó la validación final. La siguiente pantalla se iluminó en rojo. Filas de credenciales brillaban, cada una etiquetada como falsificada, retrofechada o de origen inválido. Una por una. Los números se alinearon en un patrón: transferencias offshore, cuentas fantasma y presupuestos falsificados con la llave de autorización de Darío Holt. Un murmullo onduló por la sala. Alguien jadeó. Los miembros de la junta se inclinaron adelante, ojos abiertos. En las pantallas laterales, advertencias automáticas parpadeaban: brecha de cumplimiento, investigación activa requerida. Darío intentó hablar, pero el micrófono captó el temblor en su voz. Estos son fabricados. La respuesta del presidente fue simple. Los metadata verifican lo contrario. 2 agentes en trajes oscuros estaban quietos al fondo de la sala. Su timing era perfecto. La votación tomó menos de 5 minutos, por decisión unánime. Darío Holt fue suspendido pendiente de investigación criminal. Cuando bajé del podio, la sala que una vez aplaudió mi despido se había quedado completamente en silencio. El único sonido restante era el zumbido leve de las cámaras aún grabando, pero esta vez por la verdad. 3 semanas después, los titulares habían dejado de usar palabras como presunto. La evidencia era abrumadora. El patrón innegable. Darío Holt, una vez el rostro de Sistemas Halden, ahora enfrentaba cargos federales por fraude y lavado de dinero. Su foto aparecía en cada sitio financiero: ojos hundidos, postura desinflada. El hombre que me despidió en cámara estaba aprendiendo qué significaba la exposición de verdad. Para entonces, mi mundo se había vuelto más quieto. Había firmado un acuerdo de consultoría con Capital Horizonte, la firma que una vez estaba al otro lado de la mesa de Halden. El contrato ofrecía autonomía total, triple mi salario anterior, y una cláusula que me daba propiedad de mi trabajo futuro. Por primera vez en años, cada decisión, cada línea de código, era mía de nuevo.
Lo primero que hice con el nuevo ingreso fue simple pagar lo último de las facturas hospitalarias de Daniel. Lo segundo fue pintar el departamento. Clara eligió los colores gris claro para las paredes, azul suave para la cocina. Dijo que hacía el lugar sentir más grande, como si pudiera respirar de nuevo. Algunas noches, aún la pillaba mirándome con curiosidad quieta, como tratando de reconciliar a la madre que mantenía la calma bajo fuego, con la que ahora tarareaba suave mientras lavaba trastes. Nunca pidió la historia completa, pero sabía lo suficiente. Me aseguré de que nunca heredara mi silencio. Una mañana de martes, mientras el sol se derramaba por la ventana, mi celular vibró con un voicemail desconocido. No necesitaba reproducirlo para saber quién era. El asunto. Por favor, un minuto, lo borré sin escuchar. Afuera. Ciudad de México despertaba. Camiones de entrega retumbaban por la calle. El ritmo de la ciudad estable de nuevo. Salí al pequeño balcón. Café calentando mis manos. La laptop en la mesa brillaba débilmente. Su reflejo atrapado en la luz matutina. Por años. Había construido sistemas para proteger a otros de la corrupción. Ahora, parada ahí. Finalmente entendí que había construido para mí. Paz que no podía revocarse.